Y esto está pasando ahora, tiene que ver con el ex ministro Duhovne, que llamaba en su momento a los argentinos a ahorrar en pesos, pero ahora se supo que tuvo alguna participación en una sociedad offshore, en este caso en Belice, Vanessa. Sí, exactamente, esto surge de los Pandora Papers. Lo que se descubrió es que Nicolás Duhovne figura como apoderado de una sociedad que se llama Silvereye, constituida en el 2016 en Belice. Duhovne fue consultado por el consorcio de periodistas cuando salta este tema de los Pandora Papers y él lo que dice es que su nombre figura como apoderado junto a sus dos hermanas de esta sociedad que había sido constituida por sus padres. O sea, los padres de Duhovne eran los owners o los dueños de esta sociedad y él dice que figura como apoderado pero sin haber firmado, o sea, él no tuvo ninguna participación porque no tuvo firma en esta sociedad, ni él ni sus hermanos. ¿Pero no llegó a firmar el poder o no llegó a tener movimientos? No, el poder no está firmado, pero claro, pero dice que no tuvo actividad, ningún tipo de actividad porque no está firmado. Claro. Lo cierto es que sus padres lo pusieron como beneficiario tanto a él como a sus hermanas. Bueno, sabemos que no es la primera vez que a Duhovne se lo vincula con distintas sociedades. De hecho, él las ha declarado también cuando él había asumió admitido tener el dinero claro, en el gobierno de Mauricio Macri. Exactamente. Él dice que sus activos en el exterior, porque él nunca negó los activos en el exterior, están declarados. Claro. Bueno, primero hay que recordar que en el año 2018, en el blanqueo de Mauricio Macri, Nicolás Duhovne blanqueó 20 millones de pesos. O sea que cuando vos blanqueás es porque en algún momento tuviste en algún negocio que no es legal o porque evadiste. Eso queda clarísimo. Y siendo que hoy tenemos muchos cortes en la ciudad, para que haya mucha gente pobre en la República Argentina, es porque se justifica que una persona tenga tanto dinero sin declarar y en negro como Nicolás Duhovne, que aparte lo que tiene declarado lo tiene en el exterior, llamando, como vos decías, Dani, recién, llamaba a apostar al peso cuando era ministro de Economía, él teniendo todo su dinero en dólares en el exterior. Pero lo más importante que tiene que ver con Pandora Papers, tiene que ver con que él blanqueó 20 millones de pesos. Y recordando lo que es Pandora Papers, la República Argentina en persona física está en número 3. En sociedades está en número 5, detrás de Rusia e Inglaterra. ¿Qué tiene que ver con eso? Y evasores. Mirá, compará lo que tienen los argentinos, los evasores como Nicolás Duhovne, porque claro, si blanqueó, en algún momento fue evasor, lo que representaría para la igualdad, para lo que es distribución del ingreso, evitar lo que está pasando hoy en términos sociales en la República Argentina. Bueno, es muy importante lo que acabas de decir, Juan, la verdad, ¿no? Así no hay país que funcione. Claro. Si al que le va bien se la lleva, porque no estamos hablando de que no tenga ganancias, no incremente su riqueza incluso, pero que pague impuestos. Como corresponde. En su país, como corresponde, y por ahí podemos resolver un poquito. Estamos terceros, es verdad. La verdad parece que nos toman por tarados. Detrás de Rusia e Inglaterra. Digo que nos toman por tarados, ¿por qué? Porque esto decía Duhovne. Esto nos decía a los argentinos en su momento, cuando era ministro o antes de ser ministro. A ver. Bueno, yo lo que creo que conviene apostar al peso, porque la inflación está bajando y porque es nuestra moneda y porque estamos construyendo un país en el cual se puede ahorrar en peso. Bueno, como ministro era, porque antes él era columnista del mismo canal, y también hay algunos fragmentos que son de esa época. No, ya era ministro. Y Juan, tenés un dato que, la verdad, decía yo, nos toman por tarados recién, y la verdad que... Sí, aparte... esto es lo último. Lo que yo digo. Pero hay que recordar que ellos ponían la pauta de inflación. Ellos decían que la inflación para el año 2019 iba a ser del 5% y terminó siendo del 53%. Y hay que recordar también que después de las PASO, cuando pierde Mauricio Macri, el 12 de agosto del 2019, que desde las PASO hasta las últimas elecciones se fueron 23.000 millones de dólares. Y Nicolás Duhovne, con esa devaluación, cuando el dólar pasa, que Mauricio Macri se enoja con los argentinos porque tenían que aprender a votar, el dólar pasa de 43 a 60, en ese momento Nicolás Duhovne, con su patrimonio en dólares, ganó más de 30 millones de pesos. Es clarísimo, él te mandaba a vos a apostar al peso y hacía políticas que atacaban al peso. Ahora, son los mismos que además critican el asistencialismo
asistencialismo, la ayuda social, incluso ahora, post pandemia, ¿no? Son los mismos. Ahora, ¿cuánto empleo se podría generar si esas personas con ganancias millonarias invirtieran en la República Argentina y generaran más empleo? ¿No podríamos solucionar una parte de algo de lo que nos está pasando? Es muy difícil porque encima después vienen y se quejan. Insisto, Dani, insisto, ¿no? Está bueno que ganen guita. Yo quiero que los empresarios ganen dinero porque realmente las empresas buscan maximizar utilidades. Ahora, que haya blanqueado 20 millones de pesos, queda claro que evadió. Y cuando la República Argentina, vos ves que está detrás de Rusia, Inglaterra, países desarrollados, y vos decís, ¿qué nos quedan los argentinos si recaudáramos algo de esos 400.000 millones de dólares que están afuera del país, como lo tiene el caso de Nicolás Duhovne? Y hay algo peor. En Pandora Papers hay 30 sociedades relacionadas con SOCMA. Sí, con SOCMA. Que SOCMA era una de las principales proveedoras de la obra pública y cobraba en pesos. ¿Qué hacía SOCMA? Ganaba mucha guita apoyada en el Estado en pesos y ahí iba y compraba dólares y le ponía presión al tipo de cambio, generando devaluaciones e inflación para generar toda la pobreza estructural, los cortes de calle que tenemos hoy. O sea que realmente en la República Argentina hay responsables de lo que está pasando y ahí lo tenemos, este es uno. Y bueno, uno de los hermanos de Mauricio Macri, acá lo revelamos en el canal, lo reveló Ámbito Financiero, blanqueó como propios los fondos de la mamá de Macri, ¿no? De Alicia Blanco Villegas, esto lo contamos varias veces acá, y ahora, bueno, con esta revelación, estas alertas rojas que se encendieron respecto a Duhovne, habrá que investigar bien, ¿no? Si realmente es así, que él no tuvo nada que ver con esta sociedad offshore, si eran sus padres, si era él encubierto. Bueno, esto yo creo que habrá que investigarlo bien. Me acordaba, Vane, que había sido el propio Mauricio Macri que cuando aparecieron los Panama Papers en su momento, y la primera de las sociedades, porque después se empezó a hablar de varias, era Cajemulla, Fleck Trading, bueno, varias, ¿no? Quien dijo que en realidad había sido su padre el que lo había puesto. ¿Te acordás? El argumento había sido las el mismo. Excusas, claro, las excusas de siempre. Yo no fui. De todos modos, más allá de las excusas, bueno, como si fueran niños que no saben, ¿no?, dónde están sus nombres o sus firmas, de todos modos, la verdad es que fue una constante durante todo el gobierno de Mauricio Macri. Recuerdo el caso de Aranguren también, sí, ¿no? claro. Y de muchos más. Que en no los cabe dos la menor lados duda del que mostrador, los conflictos de interés con su que hay dinero afuera, también, los también. dineros Lo que hay que afuera, decir todo, ¿no? que yo tenía un profesor de economía en la facultad que en paz descanse, que él nos decía que esto es corrupción estructural, que en realidad la política está orientada a eso, ¿no? Que los sectores empresarios, a través de endeudamiento, claro, no hay dólares, de endeudamiento para obtener estos beneficios y fugarlos. Eso es corrupción estructural. Claro, muchos recuerdan los bolsos, que los bolsos de acá, los bolsos de allá. Bueno, esto es corrupción estructural y genera este daño que le hace en términos sociales a la República Argentina, que hoy sufrimos, porque claro, hoy vemos los cortes, la desigualdad, muchos sectores, digamos, quejándose porque la guita no le alcanza a nadie. Bueno, acá están los verdaderos responsables de lo que pasa en la República Argentina. Bueno, lo decía recién alguien hablando del debate también. ¿Y por qué es importante recordarlo? ¿Por qué es importante contar esto? Porque alguno podría pensar, Duhovne, ¿dónde está? Si ya se fue a Uruguay, claro, ya está. Respecto del debate, es importante recordar estas cosas, porque hablamos de millones y millones, hablamos de la riqueza de un sector, en realidad el sector rico en la República Argentina. Estamos terceros, ¿no?, en cuanto a sociedades offshore. Imaginen, claro, ustedes la cantidad de millones para estar en ese podio, que se fueron del país, que no pagan impuestos, que tampoco generan inversiones y que tienen mucho que ver con la realidad al día de hoy. Ahora, si alguien pensara, bueno, ya está, ya pasó, ya se fueron, no, es importante recordarlo también porque quieren volver. No recuerdo quién lo decía en el marco de la discusión por el debate de anoche, porque quieren volver, porque son los mismos, porque son los que están detrás. ¿Quieren un ejemplo de esto? Bueno, el propio Mauricio Macri, antes de ayer, hubo alguna discusión política en Argentina y tardó 3 segundos en subirse a esa discusión política a través de Twitter, ¿sí?, cuando en realidad podría reconocer que lo que dejó fue un país fuertemente endeudado, sin empleo. María Eugenia Vidal, de hecho, anoche en el debate, hablaba de la falta de empleo y de la falta de salud y educación como si no hubiera sido parte de un gobierno que dijo, yo no voy a hacer ni un hospital más, ni una universidad más. Entonces, hay que recordarlo una y mil veces, parece que no tiene que ver todo con todo, pero María Eugenia Vidal es quien se sienta en un debate y habla de salud y educación, ¿no?, de la falta de empleo. Bueno, vamos con un dato. Vamos con un dato, Dani. Cuando vos repasás el balance cambiario del Banco Central, los que compran dólares son 1 millón de argentinos, ¿no? Y en momentos más apretados de la economía argentina llegan a ser 40.000, 50.000 argentinos. Ahora,
hay 400.000 millones de dólares reconocidos por la Reserva Federal y por el Banco Central. O sea que estos argentinos, esta poca cantidad de argentinos, tienen tanta guita afuera y no pagaron impuestos que para estar detrás de Rusia e Inglaterra, si hubiesen pagado lo que corresponde en IVA y ganancias por 400.000 millones de dólares, Argentina sería tan potencia como Rusia o como Inglaterra. Y sin embargo estamos viviendo los problemas que tenemos hoy con la desigualdad y los problemas que sufrimos todos los argentinos, porque no solamente hoy el que se quiere trasladar en microcentro tiene problemas, se queja, enfrentamiento entre pobres y trabajadores. Realmente es preocupante e insisto, ahí tenés los responsables. Vane, Juan, gracias. Momento de hacer una pausa para nosotros.